¿por qué hacer una lista de los 100 mejores TVOs españoles? La respuesta corta a la pregunta del titular es porque sí, o si se prefiere a la gallega. ¿Y por qué no? En realidad, la explicación es mucho más fácil, porque, hasta donde sabemos, nunca antes se ha hecho una lista global que celebre la riqueza, el arte, el talento y, en general, la grandeza de los TVOs españoles. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Solo Hablamos de Historietas. Más que un programa de radio, un estilo de vida en el cual, bueno, pues tenemos tinta, papel y galletas. Dioptrías también, porque todos los que estamos aquí tenemos dioptrías, menos uno que tiene cataratas, que es el cuadrúpedo. No, Iris, no, está hoy de visitante. Sí, bueno, pero ella es joven, tiene 9 años. Coño, ya empezar ahí con achaques de viejuna, pobrecilla. Ya tiene bastante cruz con tenerme a mí de padre. ¡El padrins madrins! Eso convalida, Todos los... Eso, vamos, es una cruz para toda la vida. ¿Qué va? Dirá, mi padre era el que agitaba a los libreros. En fin, tenemos un ser de luz, Cristina Hombrados. Muy buenas tardes, Muy buenas noches, tardes. Noches, mañana, Jaume García. Me iba por el hidrogel porque me lo he devuelto a meter en el bolso. Es como el complemento ideal, no puedes ir a ningún lado sin hidrogel. Sin Hombre, hidrogel, toma. Anda que no. ¿Ves? Hay que desear muy fuerte y las cosas Sí, pasan. todo Te pasará. caen del Sí. Como en Pedro Navaja, ¿no? Si Igual. naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. Exactamente. Bueno, pues ser de tinta, Javier Marquina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaume García. Óscar Sanz, un hombre escondido ahí en el rincón de los leprosos, solo sale cuando el programa de radio acaba y empieza el huevo de Pascua. Muy buenas noches. Y cuando se apagan las cámaras. Exacto, cuando se apagan las cámaras. Cuando nadie me ve. Exacto. Ay, sí. que pareces Alejandro Sanz, por favor. Por favor. Y estoy harto de ser de pecera. A partir de ahora soy ser de pan sequito. Uy, hay novedades hay con novedades. Pansequito, Ay, sí. Pero Sí. muy importantes, además. Ay, Dios. No sé si han Sí. puesto comentario, pero yo ¿Alguien? recibí un privado que me explicó la historia de Pansequito. Bueno, pan sequito, para quien no sepa de qué viene la cosa, Que se porque oiga en el que se iVoox. escuche el huevo de Pascua del Hombre, programa número Y 135. la gran entrevista a don Rogelio J. Sí, Que sí. fue un placer tenerle por ahí. Pero don Rogelio J. Se perdió a se perdió Pansequito. Pansequito. Se perdió, sí. Porque Bueno, somos muy mala gente. no, pero ni nosotros mismos sabíamos hacia dónde iba a derivar esto. No, Esa no, es la no. magia de la radio. No. Gracias a Rubio Ventura. Sí, bueno, en realidad yo creo que fue gracias a decir, por favor, que el programa no dure 2 horas otra vez, y efectivamente Y duró 2 horas. hora 57. Fue lavadicom. Bueno, no puede durar 2 horas porque entonces no cabe dentro de iVoox. Hay que Tendremos que pagar. Por eso. Y nosotros, ya sabéis, yo soy catalán. Un catalán y un gallego cogieron una peseta y cada uno estiraba de un lado e inventaron el cable de cobre. O sea que, en fin. Pues eso, que yo soy Vaya el historias. ser de pan sequito, Jaume García. Hola, ¿qué tal? Muy Hola, buenas Jaume. noches. Muy buenas noches, Jaume García. Ay, no he presentado al ser cuadrúpedo. Ay, es verdad. de las Se ha cataratas. quedado dormido ya. Está dormido ya. Ya está. Brack. Somos su orfidal. Sí. Somos Se su queda orfidal, seco. tal cual. Orfidal y whisky igual a Brack. Solo hablamos de En historietas. solo hablamos de historietas. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, pues yo creo Pues que... está- Sí. El Sí, tema, no, es que... sí. Seguimos intentando mantener el misterio cuando, como bien dice Jaume, al final en iVoox siempre sale el título. Pero bueno, La hay gente que de la pensar radio, los que nos oyen en la exactamente radio. Eso es, la magia de las ondas, los que nos oyen, que no saben de qué vamos a hablar, aunque bueno, pistas yo creo que lo has dejado muy claro. No, me lo he dejado muy claro, sí, porque hace... No sé, ¿hace cuánto? ¿Una semana? Depende de cuando lo escuchen. Bueno, teniendo en cuenta que hoy es día... ¿Qué día es hoy? ¿11? 11 de marzo. 11 de marzo. Pues no sé, hace una semana más o menos o algo Sí, así. hace cosa una semanita, sí. La revista Rock Deluxe, que tiene una sección de cómic desde hace bastante tiempo, que además yo creo que está dirigida por Pepo Pérez, ¿no? Es el que coordina un poco la sección de cómics de Rock Deluxe, pues sacó un artículo con los 100 mejores cómics de la
españoles de la historia, votados por críticos, por autores, por divulgadores, por un poco de... Por autores, por un montón de gente, who is además. who, ¿no? Del cómic nacional. Además, fíjate, Un apunté. segundo, quiero ilustrar musicalmente esto Vale. Vale. con un temazo de Huevo de Pascua, pero Bueno, vale, también vale. se merecen los oyentes de la radio. Sí. Huevos de Pascua. es lo que hay. 106 personas. Ja, nach Spanien reisen viele Europäer, nur wegen Sonne und Wasser und Wein. Heino Einer später Heino es un genio, Mito. mítico, Spanien, cantante casi albino alemán, albino que se ha tragado antes de empezar a cantar. Este pollo llena estadios, ¿eh? aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Ya no Se podemos inventa ir la más. letra, ¿eh? Se Ya, inventa ya. la letra. Lo bueno del caso es que la canción... Menos mal que has subido la Ay. música, porque siendo alemán y llenando estadios iba a soltar yo una burrada, pero de un Sí. nivel... No, sí. De un nivel de... Yo también lo tengo en la punta de de, la que, lengua. de que en Alemania me habrían metido en la cárcel, Sí, sí, probablemente. sí, sí. No, Pero no, hay otro... no. Pero el que íbamos a decir los dos no es alemán, es austríaco. Ese es el pequeño Ahí, fallo ahí, del ahí. chiste. El Por pequeño eso, fallo. ha sido ese Sí, momento de sí, lucidez que me ha dicho, Marquina, cállate. Sí, coño, otro que llenaba cállate". estadios. Sí, En ya, fin, ya. Y más cosas Más llenaba cosas. también. Sí, sí. No estamos en el Huevo de Pascua. Y trenes, Sí, y sí, luego de todo, llenaba de todo. Sí, sí. Y campos de recreo. Bueno, va. Eh, ¿Cuántos, Cristina? No, programa 136 y probablemente último porque Sí, sí, Jaume sí. García no lo ha dicho. no, porque me despisto fácilmente. Porque tenía que pasar esto para que realmente pudiera ser probablemente el último El último. programa. Pero no, pero es que quiero decir una cosa que es importante. Esta canción no es de Manolo Escobar. Claro que no. no. La compusieron dos personajes belgas. En fin, Así es. sí, sí. Así es la canción. ¿no? Paella, por favor. España, por Por favor. favor. Sí, sí, por favor. Por favor, cállate, Por favor, exactamente. Torremolinos. Podemos poner no ya lo dan hoy. esas bandas sonoras que sueles poner Sí, ya anodinas de fondo. No, Anodinas, no, es Avengers. Ah, vale. Pues eso, Anodino. anodinas. Que hace que no podamos cobrar los vídeos. Esas. Ah, pues pongo otras cosas. ¿Qué queréis? No, en fin, Esto no. creo que hasta que lleguemos a cobrar los vídeos va a pasar mucho Bueno, tiempo. pues entonces ya está. Aquí la gente ha venido a escuchar hablar de TVOs. Claro. Venga, Cristina, si es que Ay, ay, ay. mete ¿Es verdad? baza, mete Si baza. es que no puede ser, Has ¿verdad? dicho que habían votado 106 personas al final. Que ofrecieron, creo que fue a unos 170, 160 y demás, pero bueno, por unas cosas o por otras, porque ya sabéis que la gente pues tiene cosas que hacer y no puede votar. Y pues a estas personas se les pidió que escogieran sus 25 TVOs favoritos de toda la historia, de la historia historietística española. O sea, sé. Y salió Asterix. No, porque ya lo dejaron muy claro. A ver, amiguitos. No vamos a poner una serie de reglas, porque, a ver, aquí quien hace la lista pone las reglas, como todo el mundo, ¿no? Entonces ellos dijeron, vamos a centrarnos solo en obras producidas por autores españoles y publicadas aquí en este país. O sea, publicadas originalmente en este país. O sea, no vale Y salió Tintín. los que se fueron... No vale los que se fueron a publicar a Francia. Tengo para además volver. tengo que decir una chorrada, pero el otro día en mi nueva faceta de fracaso absoluto de directos, Fracaso para nada. en Twitch hicimos que la gente dijera sus cómics preferidos españoles y muchísima gente habló de Black Sad. Y yo le dije, pues lo siento, pero Black Sad no es un cómic español, porque es un cómic hecho en Francia, editado en Francia y que luego se trajo a España. Efectivamente. Pero me hicieron notar una cosa que también tienen razón, que es un cómic que encima ha salido en la lista, que es un cómic que no se editó en España en principio, que es El Universo de Montéis. ¿Cierto? Porque su primera edición es en una editorial que, aunque sea online, es una editorial Exactamente, Pan americana. Syndicate. Con lo Cierto. cual, realmente no es un cómic español tal cual se consideró en la lista. Que ya a mí me parece estupendo que salga. Yo lo habría votado y me parece sin duda uno de los 100 mejores cómics nacionales de la historia. Pero sí que en la charla esa hablábamos de Universo como un cómic y alguien me dijo, ya, pues que Universo, por esa misma Cierto. regla de 3, no es un Tampoco cómic entraría. español, es un cómic editado en una editorial americana
que la ha fundado también un español, pero que es su sede y su conglomerado y su tinglao es una editorial americana, que además está publicada en varias... O sea que es un límite un poco... Ya difuso. Un poco difuso. También te digo que no lo digo por si te sacar miras la universo, lista, es todo sobre papel. O sea, no hay ni un solo webcómic, no hay ni una sola... Nada que se haya publicado fuera de un soporte físico celulósico, ¿no? Entonces, Sí. a lo mejor, igual ese es un apartado que sí que contemplaron, porque sí que es cierto que lo publicó Astiberri Claro, la y lo primera vez publicó que se aquí la publicó primera en vez en papel. Entonces, hasta ahí, pues Puede no lo ser, sé. puede ser. Aceptamos Barco, pues no no, lo sé. hasta era qué solo punto. la puntualización esta, que yo también dije que Universo era un cómic nacional, y alguien me dijo ya, pero bueno, la primera vez que vio la luz fue, además, de manera episódica, en una ¿Cierto? web americana y no una web española, que sí que es cierto que salió en español, en inglés y en catalán, pero bueno, que el margen era bastante más difuso de lo que nosotros podíamos imaginar en un principio, ¿no? Que había obras que a lo mejor podían bailar porque, por ejemplo, mucha gente también habló de Yo Asesino, y Yo Asesino es un TVO que Pasa también es exactamente lo mismo francés. como Black Sad. Pero Sí, luego, eso. Yo Mentiroso, por ejemplo, sí que es como sale a la vez. No sé si hasta qué punto, si luego ya hablas de coediciones, es decir, de ediciones que se hacen a la vez, es decir, que ya Norma habla con la editorial francesa y Se ponen de lo acuerdo para publican las a la fechas, vez, ¿no? Puede ser. que es un límite que yo creo que en el 99% de las ocasiones está súper claro, pero que hay Pero otras en veces otro, que sí. está un poco... De hecho, fíjate, no, es al revés, el Ala Rota. El Ala Rota sí que se publicó en francés En primero. francés primero. O sea, pero sí, en exactamente, en francés primero, pero en cambio el Arte de Volar sí que fue producción española. Sí, el Arte de Volar sí que es producción española total, porque lo Mítica publicó Ediciones de Ponent. de Ponent y luego ya sí que se vende fuera. Sí, pero que a veces creemos que es un margen, porque, por ejemplo, Black Sad sí que es un ejemplo indiscutible y sintomático de que es un cómic francés hecho por autores españoles, pero a veces está como esa frontera un poquitín más Arrugas difusa. también es Arrugas. otro de los sintomáticos. E incluso, fíjate, igual me estoy adelantando demasiado porque iba a decir un nombre que estaba muy arriba en la lista, pero bueno. Que No también... sé si vamos a llegar a ver los 100, o sea No, que- pero bueno, vamos hablando de todos un poquito. El Paracuellos de Carlos Jiménez. Muy arriba en la Muy lista. arriba está, sí, exactamente. sí. Sí que hubo parte, se publicó seriada en revistas y de hecho parte de ello yo creo que fue como a la altura del segundo, lo que sería el segundo volumen, hablando de recopilatorios, se publicó directamente en Francia porque aquí se había empezado a publicar, pero claro, eran unos años En los que no había todavía nada. no... A ver, el TVO español no era... No había industria. Sí, Que no ahora, había ahora industria. tampoco, pero bueno, entonces no había industria. Pero entonces, claro, había otro tipo de historias, claro, la gente estaba más por la libertad del destape y todas estas historias un poco más, más lo que fue final de dictadura, ¿no? Y no ese tipo de historias pues que se centraban en lo que es memoria histórica y que hoy sí que está tan de moda, o sea, fue un adelantado en su tiempo, entonces claro, al no comprenderlo aquí, pues dijo, pues Me voy a se otro fue sitio. para Francia, pero bueno, sí que es verdad que lo empezó publicando aquí, entonces no hay problema y sí que lo aceptamos, Barco. Pues sí, la gente de Rock Deluxe se lió la manta a la cabeza y dijo, ¿cómo puede ser que no se haya hecho un listado con los cómics españoles de todos los tiempos más importantes? Porque es verdad que en ese pedacito que has leído tú, que pertenece al artículo previo al de la publicación de este listado, hablaban de una serie de listas, ¿no? O de conatos de listas que pretendieron hacer eso. Pues, por ejemplo, la Jotdown, que hablábamos previo a, sí que sacó... El día que salgan los previos, el Sí. día que Jaume nos grabe en secreto los previos, sea nuestra tumba. Acabará con nosotros. Totalmente. Entonces sí que vendrá la Audiencia Nacional o no sé, o los tribunales varios, pero bueno. Pues Jotdown sí que sacó un volumen de 100 cómics, pero eran de la historia, ¿no? Era la historia Sí, nacional, me no eran acuerdo, además de- exclusivamente. sí. Eso es. Y sí que en el suplemento del País, en Babelian, en el año 2017 también se publicaron 25 joyas del cómic de español, pero del siglo XXI. O sea, y ya se centraba en historias pues muy recientes, ¿no? Lo que sí que es cierto, no he estado muy puesto porque estoy a mil cosas. Sí que me ha parecido que ha levantado, como todas las listas, yo creo que aquí es publicada una lista y ya las listas ha publicado, o sea, ha suscitado cierta controversia, ¿no? De gente que ha dicho, no sé el que ha dicho, por eso te pregunto, que seguro que tú, que te preparas los programas, no eres como yo, ¿por qué ha levantado controversia en sí la lista? Pues si quieres que te diga la verdad, tampoco lo sé. O sea, no sé exactamente, pero vamos, yo creo que has dicho la frase clave. Todas las listas crean controversias. Partiendo de la base que cada uno tenemos nuestros propios gustos, nuestros propios criterios, y la lista que yo pudiera confeccionar seguro que es diferente a la tuya. Pero bueno, por eso deja de ser válida, ¿no? Porque ellos pusieron las reglas muy claras y bueno, y de
toda esa gente, y ya no es que la haya preparado esta lista un grupo de personas selectos, sino que han preguntado a muchísima gente, además de todo el espectro del TVO español. Quiero decir que... Por eso te digo que no entiendo. A ver, puedo estar más de acuerdo o menos, tampoco creo que es una mala lista. Quiero decir, tú cuando la ves dices, hombre, es una lista bastante completa. Y dos, pasa un poco como cuando salen los esenciales, ¿no? Pues son 106 personas eligiendo libremente los 25 cómics que a ellos más les gustan. Entonces, bueno, pues ha salido esto. Y a mí, sinceramente, te digo, me parece fascinante y fabuloso, porque yo he visto cosas aquí que jamás había oído hablar. Yo, fíjate, o sea, reconozco que soy una inculta y parte de algunas de las obras no había oído hablar de ellos y no los conocía. Volviendo al Twitch de un autor, me nombró varias obras, y una de las obras me parece que es María Colino, me parece María que Colino, se llama. Yo no había oído hablar de ella jamás, y él me dijo el Heptamerón, me dijo esto. Y entonces lo busqué y dije, anda, es que curioso, y ahora es imposible de conseguir, está súper descatalogado, además ella creo que ahora se dedica, no sé si a la geología, una cosa así, muy pirata. Sí, dejó el cómic totalmente, pero me sorprendió mucho que, o sea, a los 10 días de hacer yo casi sin saberlo, sale esta lista y veo allí un nombre que yo no había oído, pues eso es la serendipia que llaman que es, ¿no? Que basta que te des cuenta de un dato para que ese dato lo veas a los 3 días, lo veas 10 veces repetido en todas partes. Y me sorprendió mucho que, pues eso, verla allí reconocida entre la lista de una autora además de muy escasa producción, yo creo, que no hizo muchas obras porque abandonó hasta los huevos o hasta los ovarios en su caso, como la mayoría en sí, España. Exactamente. Sí. Además no recuerdo con qué obra. Está en el 40 y algo, me parece que está por los 40, me parece que la vi yo. Bueno, ahora la encontraré. Es que no me los he enumerado, fíjate. Lo que sí que he hecho ha sido separármelos porque me pareció interesante ver que cuánto había, en cuanto a números, ¿no? En cuanto a obras, exactamente, siglo XX, También siglo oí XXI. que había gente que se quejaba de que había cómics como muy viejos y que pero es que eso no es malo, al revés. O sea, hay que reconocer el talento y porque estamos aquí, ¿no? Porque hemos llegado. Por ejemplo, una de las, la obra de hecho más antigua o el autor que más antiguo es La Pelés Mestre, que es del siglo XIX. O sea, cuentos vivos que se fueron publicando historietas entre los años 70 y 80, pero eso, del siglo XIX. ¿Y qué quieres que te diga? Pues vale, sí, será todo lo viejo que tú quieras, pero es que eso forma parte de nuestra historia y forma parte de la historia del TVO de este país, igual que de otros países, ¿no? Porque eran las viñetas las primeras composiciones y todas estas historietas o viñetas o lo que sea, que se publicaban precisamente en publicaciones periódicas, o sea, que no tenían este formato álbum. Me parece maravilloso. Ese es el paso del Aleluya al cómic, prácticamente. Claro, ¿no? Y los diferentes formatos de publicación y cómo se ha ido evolucionando. Y pues sí, La Pelés Mestre, pues mira, sí que me sonaba, lo tenía un poco más localizado, pero ya te digo que había gente que es que no tenía ni idea. O sea, Manfred Sommer, por ejemplo, está con una obra que se llama Frank Cappa, no tenía ni idea. Yo Manfred Sommer sí que lo había, no he leído nada suyo, pero sí que lo tenía, sí que había oído su nombre. Pero hay muchísimas obras que no me he leído de esa lista. Pero bueno, me parece que es una... María Colino, ahora lo he localizado, sí. Con ediciones de Ponen, además. También, sí, salió con Deponen, sí. Deponen es que cuando se fue al garete fue una pequeña bomba atómica en el panorama editorial nacional. A ver, fue una bomba atómica cuando salió. Claro, o sea, pero cuando se fue a Piqué se también llevó por delante a mucha gente. ¿Con qué obra sale, por cierto? Con Heptamerón, por cierto, sí. Exactamente. Pero gente absolutamente maravillosa y pues la Escuela Bruguera, por supuesto, está muy presente. Claro. Está muy presente porque, bueno, sea todo lo que sea el cómic de posguerra, pero creo que sale Cole, ¿no? Sale con sus historias en el TVO y demás. Bueno, es que al final nos falta en ese sentido nos falta mucha cultura histórica de cómic en España. Tenemos un desconocimiento, yo creo que casi absoluto de los pioneros y de todo ese principio, ya no te digo del siglo XIX, que allí sí que no tenemos ni idea prácticamente, pero sí que todos los que yo creo que consolidaron el TVO, ¿no? Ese TVO de antes de la Guerra Civil y del TVO y de las revistas y demás, ahí tenemos un agujero cultural muy grande. Pues fíjate que además, por ejemplo, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, o sea, accesible online, están disponibles todos los números de la revista Gutiérrez, que fue una de las pioneras de antes de la Guerra Civil.
estuve mirando, digo, a ver si hay alguna otra revista así interesante que esté en acceso abierto, pero está en Madrid y La Codorniz, pero están cerrados, o sea, esas no se pueden consultar. Sí que reconozco que son cómics que al lector de hoy en día pues resultan, vamos a decir áridos, en el sentido de que pues que obedecen a una narrativa de principio de siglo. La reproducción además era como era. Yo creo que aunque estén escaneados son cómics de difícil leer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pero tienen algo que es muy universal, que es el humor del gag físico. Entonces, y como son más bien viñetas, más que historias pues largas, pues sí que te cogen enseguida. Pues a lo mejor algunas cosas las hemos perdido, porque claro, son mucha distancia de años, ¿no? La distancia cultural, pero yo creo que, bueno, pero algunas tienen su gracia. Sí, pero que quiero decir que yo creo que están más reservados a gente más que aficionada, casi estudiosa, ¿no? Sí. Porque ahora coges a un lector de hoy y ya le presentas cómics de los 70 y ya los miran con cara de ¿esto qué es, Dios mío? Estas cuatricomías estridentes, ¿no? Que no puedo leer. Esta manera de contar y estos diálogos y todo, pero ¿esto qué es? Y como me estás contando una historia entera en 22 páginas, pero ¿qué es esto? Pero es que... ¿Qué locura es esta? Claro, eran historias de una página. Historias de una página. Pues eso. Mucho contenido satírico referente a la realidad del momento, con lo cual... Si no lo has vivido, no te enteras de un contexto histórico, claro. No. Bueno, pero eso también pasa ahora, ¿no? Yo creo que muchos lectores de dentro de unos años verán TVOs y dirán, no sé, ¿y el Murci? ¿Y esto porque lo petó? Sí, ¿no? Y en realidad ¿O a qué se refiere? Pasa con todos los TVOs en general, ¿no? También ahora si te lees los primeros números del Víbora y demás, pues es la realidad que reflejan, es una realidad que ahora no está, pues eso, han pasado pues 40 años básicamente, y tenés los cómics de superhéroes de los 70 y aunque son problemas que siguen siendo universales, las drogas, el racismo y demás, pero el tratamiento era mucho más marciano de lo que podría ser ahora. Y si te lees el Papus, dices, esto qué infantil es, y les metieron una bomba. Sí, les pusieron una bomba, sí. Sí, pero sin embargo sí que es cierto que luego hay chistes que sí que son universales, ¿no? Y que se mantienen, y que cuanto más universal es el problema que tratan, mejor se mantienen en el tiempo, ¿no? Los lees ahora y dices, pues sí, sigues contando. Pero sí que es cierto que hay, pues que en la lista sale gente que mucha gente yo creo que no se ha leído. Y cosa que está bien, me parece que está bien que no sacar las obras de siempre, por decirlo de alguna manera, sino también recuperar obras necesarias y obras que sí que tienen que estar allí. No sé si hay algún... No... Es un poco difícil decir, ojo, me falta tal obra o me falta tal otra obra. Yo no me atrevería, fíjate, porque lo veo, lo que dices tú, es difícil. Lo veo difícil. Decir que falte algo, yo creo que es una lista tan completa como si hubieran variado 10 títulos, ¿eh? O sea, a mí me sirve perfectamente por lo que decimos. Es que es una forma de volver a traer pues obras, yo qué sé. A ver, por ejemplo, aquí se me está ahora poniendo el caso de Pumbio, ¿no? La creación de Sanchís, la editorial valenciana. Ahí en la escuela valenciana, en el País Valenciano, todo el mundo conoce a Pumbi. Yo sinceramente hasta que hace unos años Dolmen reeditó a Pumbi, pues no lo había visto, no lo conocía, pero que es una forma también de poner en valor, ¿no? Esos clásicos, de traerlos y decir que sigan vigentes, que sigan allí, que no, pues eso, que no se vayan, no queden en el cajón de los olvidos, y que no queden solo para las escuelas o para los territorios en los que se crearon. Eso también me parece interesante, pues hagamos un poco todos, ¿no? Por hacer historia. A mí me parece interesante que haya algunos autores que aparecen varias veces. Por ejemplo, yo qué sé, Max. Aparecen 3, ¿no? Pero también Vázquez. Sí. Y esa, o sea, que aparezca Max me parece normal, porque es un autor que durante décadas ha estado en lo más alto del cómic español, pero que haya gente que todavía tenga en mente a Vázquez como uno de los grandes. Es que el caso de Vázquez, además, a mí me parece que es muy sintomático, porque... Quizás es por la película de Óscar Aybar. Pues pero... no lo sé, pero porque Vázquez, yo creo que hay un... No voy a hablar para los más aficionados al cómic, hay una idea muy equivocada de Vázquez. Hay una idea de que asocia a Vázquez con Anacleto, Agente Secreto, y las hermanas Gilda y los personajes más del TVO. Y en realidad Vázquez era un crápula, un jeta, sí. Era el pícaro español, el prototipo perfecto del pícaro español. Era un jeta, un crápula, si te podía te sableaba, pero era un genio.
Y luego tiene una producción fuera de ese cómic con su mismo trazo y su mismo dibujo, pero tiene una producción, yo diría, más erótica, incluso pornográfica, y luego tiene una obra que yo creo que sale aquí, que es la del Bingo, que esa es una no sé si sale en la lista, No, parece que no. pues es una obra maestra del humor, porque como él era ludópata, jugador, o sea, lo tenía todo, era bebedor, lo tenía todo, pero hay una obra del Bingo que es maravillosa porque refleja de manera totalmente real a los jugadores de bingo, ¿no? La gente está que va al bingo a dejarse los cuartos. Pero eso yo creo que es una parte de Vázquez que la gente no conoce. Así que no es tan extraño que Vázquez salga, porque tiene como varias facetas y en cada una de las que hacía lo hacía muy bien, porque el tío era muy bueno, ¿no? A pesar de todo lo que hemos dicho de él como ser humano, pero es que era un genio el tío, era un genio absoluto y era un genio del humor, ¿no? Y en la película, además, que dices tú, la película de Óscar Aybar con Santiago Segura haciendo de Vázquez, pues que además las manos creo que las pone Chema García, cuando dibuja Vázquez, es el dibujante Chema García el que hace los dibujos, lo refleja muy bien, ¿no? Y esto de que solo dibujaba las esquinas, porque los editores hacían una pasada rápida y solo miraban las esquinas inferiores derecha de cada página, y él solo dibujaba las esquinas inferiores derecha de cada página. Entonces cuando hacían así el barrido, decían, anda, ya están todas. Y luego cuando llegaban las destapaban y solo tenían una esquina dibujada, ¿no? Y decían, y ya la habían pagado, y ya encuéntralo, ¿sabes? Ya se había pirado. Que luego le seguían publicando porque el tío luego cuando se ponía pues era Vázquez, ¿no? Pero bueno, que son autores que, como dices tú, Max, por ejemplo, tampoco sorprende, aparte de porque es muy bueno, porque también ha sufrido como una evolución, sí, ¿no? Desde los tiempos de Peter Pan a lo que está haciendo ahora, no tiene nada que ver. Que también a mí refleja un poco muchas veces la genialidad, ¿no? Gallardo, por ejemplo, desde que empieza con Makoki a lo que él luego hace, fíjate, no tiene nada que ver, Largo ¿no? Adiós, que también es Largo Adiós, no, ahora se me... Sí, el que hablaste tú de él, que dices con su padre de la memoria está en la histórica. lista. O sea, Gallardo también tiene 3 obras, precisamente Makoki, exactamente, este que hace con su padre, que es Un largo silencio, que es sobre la guerra civil, precisamente, los años lo que no sabía de su padre, cierto, y María y yo. Un abrazo muy fuerte para Miguel, que se le ha vuelto a reproducir el tumor en la cabeza, así que un abrazo un abrazo muy fuerte y que venza al boniato, como lo llama él. Exactamente. Otro de los grandes creadores, vaya. Nos tiene que dar más obras. ¿Habéis dicho lo que no se dice? Yes. Sí. Lo ha dicho, Javier ha dicho lo que no se dice. ¿Sabéis lo que es? Uy. ¿Sabéis lo que es lo que no se dice? Yo me voy a comer un buenos días. Sí, toma buenos días, Cristina. No. Esto es lo que dice mi librero cuando voy a agitarlo. Sí, amigos y amigas. Estoy a régimen de GP Ediciones. Y bueno, es que me ha puesto el médico a régimen. Me dice, no más GP Ediciones. Digo, ¿por qué? Me dice, ¿te estás volviendo violento? Yo digo, ¿más? Dice, sí. Claro, yo se lo decía cogiendo al médico por las solapas de la bata blanca, ¿no? Así es que no puedo decir nada, no puedo decir nada de la novedad de GP Ediciones. Es un secreto. Los secretos es lo que está sonando. Se están riendo porque es verdad, esto que estoy diciendo totalmente. Es totalmente cierto. No he leído la última novedad de GP Ediciones, que es de Secrets. Voy a cambiar de música porque, claro, es que esto va a tender a... Voy a poner otra cosa. Qué bueno está el Buenos Días. Sí, está espectacular, ¿eh? Oh. Voy a poner una canción. Es que con lo que estábamos hablando hoy de TV no me había dado ni para cogerme una... Secrets, de Albert One. Muy bien. Sí. Total, me dice el médico, estás a régimen de GP Ediciones, no puedes comprarte nada más. Lo tienes prohibido. Eso y todo lo bueno. Digo, ¿qué es todo lo bueno? Todo lo que se te ocurra comer, prohibido. Todo lo que se te ocurra beber, prohibido. El sexo no hace falta que te lo prohíba porque... ¿Para qué? Si ya estás desahuciado ya de... Así es que salí a la calle cabizbajo y meditabundo.
y dije, ¿qué voy a hacer? Un abrazo a la familia Bundo. Con un hermano. Ah, claro. Y entonces decidí deshacerme de todo. Deshacerme de mi colección de GP Ediciones. Decidí lanzar una piedra a favor de mi vida y decir, voy a ir al Wallapop y lo voy a vender todo. Y puse colección de GP Ediciones a la venta. Bueno, no os podéis ni imaginar, una avalancha de gente. Todo oyentes del Solo Hablamos de Historietas, evidentemente, que querían tener una colección de cómic aragonés. Y bueno, ahí se pusieron ahí en mi Wallapop favoritos. Alguno tenía también a Marquina. Y entonces empecé a venderlos y yo llorando como una magdalena. No quiero deshacerme de mi colección de GP Ediciones, ya sabéis que lo tengo todo por triplicado al menos. Y empecé a vender. Pero tengo que explicaros un secreto, hoy va de secretos la cosa. No he enviado ninguno, no me puedo deshacer de ellos. Ahora, eso sí, me he quedado la pasta. Y ahora estoy atrincherado en casa, esperando que venga alguno a reclamarte. A reclamarme. Suerte que los he vendido muy lejos. Se ha vendido muy lejos, no creo que vengan desde allí para comprar, para reclamar sus... Pero si alguna vez veis a un gordo barbudo con un jersey rojo agitado por un ser que viene desde muy lejos, seguro que es alguien que me está reclamando los GP Ediciones que le he vendido, le he cobrado y no le he enviado. Porque, y esto es un secreto, mis GP Ediciones son míos, son mi tesoro, mi tesoro. Por cierto, hablando de secretos... No, es igual, ya está. Ya está, ya podéis, ya... ¿Ya? Sí, ¿Ya? sí. Vale. Sí, porque tengo que merendar, que no he merendado. Ah, pues vete para acá. Aquí tenemos merienda rica. Ay... Tenemos TVOs ricos y merienda rica. Buscad en gpediciones.com si queréis comprar las novedades de GP Ediciones. Allí encontraréis, pues... todo lo que queráis y más. Tenéis de todo tenéis. Estáis mirando ahí tan... Javier está leyendo el móvil como si fuera la primera vez que lo descubre. Sí, es que me acaban de enviar un correo de una charla. Sí. Mira. No es nada así... No es una charla secreta. Es una charla en la Universidad de Valencia que... Sí. Bueno, no sé. Hay valencianos, hay muchos valencianos. Muchos valencianos, sí. Valenciano es buena gente. Sí. Creo que lo haremos online, claro, porque no estaremos confitados. Pero bueno. Qué buena la horchata y los fartones. Y los fartones. Oh, sí. Y la paella. ¿No fue que nos hartamos a fartones el último Angulem? Puede ser. ¿En ¿Fartón? Angulem? Ah, sí, que es verdad, compramos fartones para desayunar. No compramos. Les habían sobrado los de Grafito y demás, editoriales Ah, valencianas. es verdad, nos dieron fartón. Sí, y nos sí, dieron. Sí. Bueno, ya está. Anécdotas del mundo del cómic. Muy bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? Pues no es me que acuerdo. he desconectado un rato. Sí, he desconectado. Pues estábamos he hablando, yo desconectado. creo que de Vázquez. De Vázquez, sí. ¿Tú te he visto que te anotabas en la lista y No, has hecho estaba unas mirándome, cruces sí, porque estaba- quieres sí. hablar de ciertos cómics? No, estaba contando, fíjate, porque estaba mirando que la influencia de la escuela bruguera, como habíamos dicho, es grande, larga, la sombra es alargada, ¿no? Y sí que hay varios títulos, ¿no? Desde el Don Pío de Peñarroya, las hermanas Gilda de Vázquez, por supuesto, Zipizape de Escobar, los cuentos del tío Vázquez, ¿qué más tengo por aquí? Historia de aquí. De Forges, que publicó también en Bruguera. Pero claro, ahí ya sería, por los años, que es en los 80, ya sería más bien la editorial más que las revistas, en cualquiera de las revistas. Pero eso era un coleccionable, ¿no? Era como... Sí, creo Debieron que era luego recopilarlo, sí. Era un coleccionable, sí. Hizo 3 coleccionables con Bruguera. Uno que era el Mundial 82, ¿puede ser? No lo sé, Otro la sé. Constitución Española y otro el Historia Ese de lo aquí. Mi reeditaron padre hace tenía los poco. dos, la Constitución y el Historias de aquí los tenía, que los vendían por fascículos, además. El del Mundial lo tengo muy claro porque yo me lo compraba no. y ponía hasta canciones. Ah, mira. Bueno,
cambiaba la letra de las canciones, ¿no? Para cantar en los partidos, y había una que era guantanamera y ponía peste de suegra. Peste de suegra, revienta, peste de suegra. Y así. Y así. Carpanta también, escolar, 13 Rueda, el Percebe, por supuesto con Ibáñez, que Ibáñez tiene y el sulfato. Y el sulfato atómico. Como no podía ser de otra forma. Sí, que es un poco el que marca la evolución de la tira y la página a la luz, ¿no? Exactamente. Algunos dirán que es cuando empieza a fusilar a Franken así sin ningún miramiento, pero bueno. Bueno, sí, pero claro, como aquí no se sabía, porque eso. Entonces había pocos que trajeran tebeos de allá, de Francia, y vieran esas No hay cosas. nada como postular a alguien para un premio para que se le despedace, pero total. Pero vamos a ver, yo no creo que se le esté despedazando ahora, yo creo que ya hace tiempo que se llevaba hablando de ello. Pero no era tan... No se hacía de forma tan notoria, a lo mejor. Había un run, pero cuando se le propuso para el Princesa de Asturias fue como, Pues este hombre... Es que yo sinceramente soy más partidaria de proponer a Carlos Jiménez que que Ibáñez. O sea, por todo, por su proyección, por su producción, por lo que ha supuesto para este país. Pero, ¿ves? Ahí sí, no. O sea, yo sí que creo que si hablamos de TVO... Sí, bueno, cómic, popular, sí. Pero para lo que ha supuesto el impacto, la repercusión de Ibáñez es infinitamente Carlos Jiménez superior. No ha vendido los millones de mortadelos que ha vendido. Tú hablas Ibáñez, a una persona, le dices Carlos Jiménez, le dices Ibáñez, y el 95% sabe quién es Ibáñez, o por lo menos Mortadelo y Filemón. Siempre y cuando no seas productor o productora del programa de Josep Cuní. También, sí. Entonces llamarás al cantautor, llamarás a Paco Ibáñez. Y te tocará un poquito. Y tocará una canción para ti. Pero bueno, que quiero decir que sí que es cierto que si tuviéramos que valorar... Ahí yo creo que tenemos, pues eso, hay que valorar por qué das el premio, ¿no? Es como dices, bueno, pero ¿por qué estás dando el premio? ¿Por la repercusión, por la importancia, por...? Entonces, claro, ahí lo de Ibáñez es indiscutible, ¿no? Nos guste más o nos guste menos, y que no, que nos joda de lo de, siempre estamos hablando de los mortadelos, pues que en realidad tú cuando hablas de TV español, la primera imagen que te viene a la cabeza, te guste más o menos, es Mortadelo y Filemón. Luego ya podrás decir, bueno, como cómic, para Cuellos es infinitamente mejor que Mortadelo y Filemón. Pero bueno, pero es que eso... Por eso te digo que hay que decir, ¿por qué le vamos a dar el premio Princesa de Asturias? Sí, o qué es lo que se valora, lo que dices tú, qué por criterios. Por su contribución a que el TVO sea lo que es ahora, que no es nada, pero bueno, no sé si me explico, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, también se ha quedado anquilosado ese concepto, claro. Porque los TVOs de Mortadelo siguen siendo los Mortadelos y no tiene la evolución y la trascendencia que pueden tener otros autores y otras obras. A ver, que lo entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. No lo defiendo a uno ni a otro, ¿no? Simplemente digo que hay que valorar qué argumentos se ponen en la balanza, ¿no? Pues eso, hombre, si hablamos de calidad del TVO o de originalidad o de importancia en otros creadores y en lo que es en lo que es el cómic en sí como elemento cultural narrativo, pues hombre, la importancia de Carlos Jiménez es mucho mayor. Pero sin embargo, si hablamos culturalmente y hablamos como fenómeno de masas, la importancia de Ibáñez es que no tiene discusión de ningún tipo, ¿no? Desde luego. La semana pasada, la anterior, cuando hablamos con don Rogelio, que habíamos sido compañeros de pupitre y demás, él hizo su trabajo de una cosa y yo lo hice de otra, ¿no? Y fue precisamente de colecciones de bibliotecas, las colecciones de cómic de una serie de bibliotecas muy concretas. Y sí, Francisco Ibáñez es uno de los nombres preeminentes de esas bibliotecas que yo estuve estudiando. Claro, y fíjate, y yo aún le doy... En cuanto a cantidad. Le doy otra importancia ejemplares, quitando al Ibáñez persona, al Ibáñez personaje y al Ibáñez autor. La puerta de entrada del 95% de los lectores mayores de 25 años hoy en España, o 30, es el superhumor y Mortadelo y Filemón. Sí, sí. Todos los que estamos aquí hoy haciendo y leyendo cómics entramos con Mortadelo y Filemón o con el superhumor que venía arrastrado por Mortadelo y Filemón. Todos. O sea, es como el primer cómic que te ponían en la mano era un TVO de Mortadelo y Filemón o de la colección Olé, pero que venía un poco acompañada del éxito de Mortadelo y Filemón. Entonces, ese valor inmaterial, podríamos decir, ¿no? Yo creo que
por eso te digo que si das el premio, yo creo que hay que hacer como cuando escribes una ley, ¿no? Que tienes que hacer un preámbulo explicando, pues esto es un poco, le vamos a dar este premio, ¿por qué le vamos a dar este premio? Por sus virtudes como dibujante, sus virtudes como guionista, por fusilar a Franquén, por explotar al negro que le hace los dibujos. Pues no, le vamos a dar esto porque la mayoría de los aficionados de hoy en día en España, mayores de 40 años o de 35, de 30 o de 25, han entrado al TVO gracias a Mortadelo y Filemón y Ibáñez. La mayoría de los aficionados y de los que no son aficionados. Los que no lo son. Porque muchos, me vuelvo otra vez a mi campo de estudio, de esas bibliotecarias que pregunté, que si son lectoras, si habían sido lectoras o no habían sido lectoras, muchas dijeron pues que no seguían leyendo TVOs, pero la práctica totalidad de ellas dijeron que por sus manos habían pasado precisamente ejemplares de Mortadelo, entre otras cosas, ¿vale? Pues entre otros, por la otra vertiente de aventuras de la época de la posguerra y demás, y los clásicos franceses, por supuesto, luego, pues pero eso, los que crecimos en los 80, pues eso, la colección Olé y los Superhumor, y ahí leímos a Zipizape, y leímos a Carpanta, y leímos a pues que llenaron un vacío grande que leímos había, a Super López, leímos a un montón de gente, pero creo que era una colección que venía sustentada por el éxito siempre de Mortadelo y Filemón, ¿no? Era como lo que decíamos antes, ¿no? Tienes un bestseller y colgando del bestseller pues puedes hacer muchas publicaciones que no tienen tanto éxito, pueden tener más o menos calidad, pero bueno, vienen muy del paraguas del superventas que yo creo que era Mortadelo y Filemón. Hombre, es que además Bruguera, ya que hablábamos de su revista era el Mortadelo, era la revista semanal, y el Super Mortadelo y el Mortadelo especial, y pero por eso mismo que ha dicho Javier, porque fue tal éxito que dijeron vamos a ponerle la etiqueta y el nombre porque esto sigue vendiendo con el nombre. Claro. De hecho, los que salieron de Bruguera hicieron Tío Vivo, y luego al final acabó absorbida sí, por bueno, Bruguera. El invierno del dibujante de Paco Roca va exactamente de eso, ¿no? De los dibujantes que en los 50-60 trabajaban en Bruguera, que por las condiciones de Bruguera que eran cercanas a la esclavitud se escinden y crean Tío Vivo, y al final por entre otros por participación de Vázquez, de Ibáñez y demás, acaban siendo absorbidos, ¿no? En el cómic cuenta que son traicionados y que al final tienen que volver con las orejas gachas a la casa madre, que era la que les daba de comer, mejor o peor, pero les daba de comer. A la gente, pues eso, que eran un poco los puntales, ¿no? del TVO de aquellos entonces, son los que se escinden y se van. Y es esta escisión, además, la que permite que gente como Ibáñez, que era joven y demás, entre para reemplazarlos, ¿no? Porque Bruguera necesitaba dibujantes, tenía que seguir sacando el TVO, ¿no? Es un cómic muy interesante, como siempre los de Paco Roca, que parece que te va a contar, decir, vaya coñazo, me va a contar estar aquí de 4 tíos dibujando en un pupitre en los años 50, y luego te lo lees como el agua, ¿sabes? Te lo lees en un pimpán y te hace la historia entretenida y apasionante. De Paco Roca, por cierto, está el de los surcos del azar, y luego la dupla La Casa. La Casa y sí, que además me ha gustado porque los han puesto como eso, como un díptico, como el que podría ser El arte de volar y el ala rota de Antonio y Kim. Pero sí que me ha gustado porque sí que es cierto. A mí me gusta más La Casa. Me parece que La Casa es como su cómic redondo. Es otro relato, no tiene nada que ver. Pero sí que yo creo que es un par de TVOs que funcionan muy bien juntos y que pues eso, forman una dupla padre-madre que funciona bien. Sí. Otra cosa que me ha gustado ver aparecer especialmente a un nombre que está muy olvidado. Porque si estamos hablando de la escuela Bruguera, las reediciones que se están haciendo de Mortadelos y de cualquier otra ahora, me parece sangrante que no haya una sola reedición de Nuria Pompeya. Sabía que le iba a echar nombre. No hay nada. Pues es que han escogido la metamorfosis. A mí me parece tremenda, ¿no? Las historias, las viñetas que hay. Yo lo único que tengo de ella lo conseguí de segunda mano. O sea, es imposible encontrar nada. Y dices, pero ¿cómo puede ser que una persona, una autora que tuviera el calo que tuvo en su momento, ¿no? 60 y demás, no haya ninguna editorial que haya cogido y haya pensado y haya dicho, pues oye, vamos a traerla, aunque solo fuera por el argumento tan banal y tan económico del marketing, del nicho de autoras y feminismo. En su tiempo? Ay, pues no me acuerdo. ¿Quién era? Fíjate. No sería Bruguera, porque si no, Bruguera ya sabemos que era es Bruguera. la super mega corporación. No, pero no creo. Ojalá. Me da igual, o sea, quien fuera me da igual, pero me parece sangrante que una autora como Nuria Pompeya no tenga su espacio en las estanterías porque no haya ni una sola editorial que se atreva
a editarla o a reeditarla. En general yo creo que nos falta, pero claro, nos falta un poco reedición de clásicos de verdad. O sea, recuperar un poco lo que decíamos antes, ¿no? La historia, pero ¿quién se lanza a hacer eso? Es difícil. A ver, ya hemos hablado varias veces de lo que está haciendo Dolmen recuperando, ¿no? Sí, Todos esos clásicos, pero son clásicos... Y aquí Taula, que trae Y estas Taula, cosas, por supuesto. Taula es un gran... pero es un nicho tan reductos, pequeñito. claro. Es un nicho Sí. tan pequeñito. Sí, sí. Es una pena, pero no sé. Porque aquí en España, además, como... Es que yo creo que es un tema muy complicado, porque los que crecimos con tebeos y que ahora tenemos un trabajo, bueno, o lo intentamos, pues tenemos cierto poder adquisitivo, lo que compramos como reedición es los cómics que leíamos por aquel entonces. Llámese La espada salvaje de Conan, entonces a eso sí que vamos, pero en manada, ¿no? Pero todos estos cómics más antiguos y anteriores que nos pillaron muy pequeños y que no crecimos con ellos, entonces creo que el nicho es más pequeño aún, porque no tienes un público más allá del estudioso, del divulgador, que más que divulgador yo creo que del estudioso ahora mismo, ¿no? Es el arqueólogo de las viñetas. El arqueólogo, sí, porque veces... ahora mismo puedes sacar, pero depende de lo que saques, pues muy difícil que venda 200. Sí, pues a lo mejor alguna biblioteca, algún especialista, alguien que... Cosas muy... O no, que quizás sorprendería, ¿no? Pero es muy difícil que un cómic del siglo XIX o de principios del siglo XX te venda 10.000 ejemplares. Que no lo vende nadie. Quiero decir, es que no lo venden los de que sacan ahora un cómic nuevo como para encima venderte un cómic que, como he dicho antes, pues requiere de una implicación muy grande a la hora de decir me interesa, porque si no, la gente ahora no se va a ir a... Pues eso es la gente como si puedes ver películas de cine mudo, pero tienes que ir muy a verlas, ¿no? Y muy a decir, venga, voy a ver una película Muy de cine mudo, muy ¿verdad? predispuesto, si no, muy difícil que veas más allá de pues eso, de 4 o 5 clásicos, que veas a Charlie Chaplin, que veas El maquinista la general y El acorazado Potenkin, y aún así te diría que El acorazado Potenkin igual te cuesta y todo, ¿no? Dices, se me está haciendo durillo esto, de aquí todo sin hablar y demás. Que no digo que no sea interesante, que lo es, y que no sea necesario, que también lo es, ¿no? Porque al final es un fondo que se va a perder, que no sé dónde está, pero en algún sitio estará. En algún sitio hay, Diony Platel seguro que los tiene más controlados, pero sí que es verdad que si ya en tiempos de Bruguera el tema de originales pues era complicado. Anteriores, pues las planchas, claro, se han perdido y pues a lo mejor tienes que tirar de publicaciones que haya de entidades o organismos que las guarden, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, que atesore, pues que guarde esas colecciones, pero entonces, si hay no... una cosa que hacen en Francia, en Bélgica, en el Museo del Cómic, es que cada cómic que se publica en Francia y en Bélgica hay un museo que tiene un ejemplar de todo lo que se publica. Hombre, aquí está la ley del depósito legal, quiero decir, están obligados todo lo que se claro. publica, está obligado, no sé si son depositar. 3 o 5 ejemplares ahora, la verdad, creo que son 5 ejemplares. Creo que son 5 ahora. Creo que son 5. Sí, es cierto que pero teoría... claro, la ley está desde 1958. Claro. O sea, anterior, pues ya es más complicado, ¿Y pero dónde bueno. se deposita todo eso? En la Biblioteca Nacional, los depósitos que tienen en Alcalá de Henares y en las bibliotecas, bueno, tal y como está la legislación ahora, antes no me acuerdo. Si tú, por ejemplo, publicas sobre aquí, se quedaría un ejemplar en la Biblioteca de Aragón, como centro de entidad aragonesa, y el resto de ejemplares van a lo que son los depósitos de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares, que si no los han movido. ¿Y eso se puede consultar? Se pueden consultar. Hay ejemplares que se guardan para conservación permanente y el resto pues sí que son consultables, exactamente, sí. Pero claro, esto ya te digo, con las publicaciones que son a partir del 58, que es cuando se instala la ley, y entonces está pues la parte de conservación y la parte de consulta, ¿no? Que anteriores no había esta obligación de depositar, y entonces claro, ya es más complicado poder acceder, porque hay ejemplares que no se dispone de tantos, y entonces prevalece la conservación sobre la consulta. Claro, tienen también que es ser verdad. flipantes de almacén, ¿no? Sí, es tremendo. O sea, es descomunal, pero descomunal. O sea, no te lo puedes ni imaginar lo que puede llegar a albergar eso. Y lo grande que son. Y los depósitos. Es que encima, claro, como cuando no tienes ni idea o nunca has hecho publicaciones o nunca te has planteado... Luego cuando aprendes el depósito legal es muy fácil porque son las letras de la provincia en la que publicas
el número de la publicación y el año de la publicación, con lo cual puedes saber tu publicación ese año en qué número está. Por ejemplo, pues el día que yo publiqué esto, cuando lo llevan al depósito legal, en Huesca se han publicado 250 cosas, porque es es correlativo, te van dando el número a medida que lo solicitas. Sí. Entonces, cuando os miréis los depósitos legales, veréis en qué provincia se ha depositado y sobre todo cuántos cómics, libros, publicaciones, revistas metidos en depósito legal se han publicado. Es muy interesante, ese año. sí. Además es una forma pues tanto de control de cómo está el mundo editorial y de conservación cultural, ¿no? Y saber cómo está el panorama cultural en ese momento y luego de acceso para posibilitar... son unos mecanismos, pues eso, tanto de control como de acceso y de preservación. Interesante. ¿Ves? Aquí empezamos hablando de listas y acabamos haciendo biblioteconomía. Bueno, Nuria Pompeya, sus 2 primeros libros son de la editorial Kairos, que todavía existe, y son del 57 y del 60, o sea que allí supongo que tendrán... Bueno, pues si existe, yo creo igual los tienen, ¿no? Yo igual lo tienen en el fondo, digo yo. Está en la calle Numancia, en Barcelona. Y el del 60 en el depósito legal estará. Sí, y a partir de ahí... Cristina pone cara de... vete tú a saber. Y a partir de ahí está en edición 62, que eso ya es Grupo Planeta. Ese es el que tengo yo. Pues seguro que lo han y quemado. luego, si es Grupo Planeta lo han quemado seguro. Y luego pasa a Columna, que Columna también es ahora del Grupo Planeta, que también lo debe haber quemado. ¿Qué no es de Planeta lo que es de Random? Eso te iba a decir, pues lo que es de Random no es de Planeta. No es de Planeta. La dupla. Madre mía. Kairos sigue siendo independiente. Pues nada, sí, pues sí. ahí está. Pero sí. Bueno, no será por editoriales tampoco. No. Madre mía. No, además te miras y, a ver, hay prevalencia de una serie de grupos o de conglomerados o de históricos publicadores, pero bueno, más o menos hay un poquito de todo, vaya. Está además, Nuria Pompeya y yo no creo que hayan destruido nada. No, destruir no, pero hombre, no sé. Es que estaba casada con Salvador Paniker, que era un filósofo muy importante en Cataluña. Y vamos, esa dupla, esa pareja, madre mía. Los dos, creo de Sant Jordi, por separado. Bueno, así también de interesantes eran sus viñetas, ¿no? Supongo que cuando tienes a una persona que te da pie a conversaciones interesantes y a discusiones interesantes, pues bueno, también te ayuda a que tú te desarrolles, ¿no? Que te también arriesga el cerebro, eso es importante. Claro, no, supongo que a este señor también le iría bien tener al lado una persona como Nuria Pompeya. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, el cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo. Sí. Y se nota además, Hombre, que sí se nota. Cuando solo tienes conversaciones de ameba, acabas siendo una ameba total. Acabas teniendo allí... Hay un tebeo que me ha hecho gracia encontrarme, están los puestos bajos, pero bueno, me ha hecho mucha gracia, que es La Gorda de las Galaxias, de Nicolás, que es un tebeo que también se publicó en Bruguera y que yo descubrí gracias a Bange Ediciones. Yo sí que lo vi, hubo una temporada que tuvo como mucho movimiento en Facebook, me parece que fue, porque no sé qué había pasado no sé si con el autor o con... Sí, tenía algún problema, puede ser de económico, salud, ¿verdad? Económico no sé o algo, si, y hubo como mucho movimiento de que la gente para apoyar, que comprara. No me lo he leído, la verdad. Ay, sí, me parece maravilloso. Además es que es el típico TVO, no sé cómo... Bueno, igual es un poco frívolo definirlo happy, flower power, hippie. Porque es así, es como muy colorido, es muy de Yellow Submarine en algún. Yo lo iba a definir de otra manera, y decir, es que es muy tú, Cristina. No, muy tampoco happy flower power. Pero es maravilloso. Es un poco políticamente incorrecto, porque claro, la protagonista es una señora gorda. Entonces, los personajes que se encuentran por la galaxia, que es delicioso, es maravilloso, son personajes súper variopintos y todos, que viene la gorda, gorda, gorda. O sea, claro, dicho ahora sí, pues parece, buah, fíjate qué denigrante que la está llamando gorda. Y entonces, pues bueno, se es que entendía cuando como se algo hizo normal. ya otra... Pero que es muy bonito. Y me hizo gracia encontrármelo dentro de Bange Ediciones en una colección que sacaron, que yo creo que no han sacado más tebeos, que era como una especie de recopilación de clásicos de tebeos infantiles de entonces, ¿no? Pero no sé si han sacado alguno más en esa línea. Pero me gusta mucho, es muy majo. No, iba a muy decir colorido. Que es que ahora hablar resulta cada vez más complicado. Sí. Para los que nos educamos en la EGB, hablar ahora es muy, muy difícil, ¿eh?
muy difícil. Tienes que pensarlo todo como 400 veces antes de soltarla. Y este adjetivo es... Sí, ¿está bien de usarlo? y este está bien y este está mal. Bueno, yo escucho la radio y tengo que buscar en la Wikipedia todo el día porque el otro día no sé qué decían, yo soy un personaje no binario. Hostia, ¿y eso qué es? Grant ¿Qué Morrison significa? se acaba de declarar no Sí. binario. No me digas. Sí. Que Amiga. prefiere que cuando escriban artículos y demás que utilicemos el dem y demás. Como... El neutro. El neutro. Como el autor ahora de La Sociedad de los Dragones de Té, también. Autore, También. será. El autore. La Sociedad de los Dragones de Té. Que ahora se hace llamar Kay O'Neill, que se me había ido el apellido. Kay O'Neill. Ah, porque es no binaria. Es no binario. O no binaria. Es Bueno, persona no binaria. Es persona no binaria. Sí. No sé, a ver, a veces es complicado porque sí que es verdad. A ver, el castellano es un lenguaje maravilloso que tiene, pues bueno, expresiones y tiene palabras para todo. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos que hacer un ejercicio. Tienes que hacer un ejercicio de ¿esto que de voy pensar. esto que voy a decir es correcto o va a ofender a alguien o No, y- voy a y ser lleno políticamente incorrecto. Claro, y de intentar, en vez de utilizar un nombre y un sustantivo, o sea, al revés, y un adjetivo que normalmente son masculinos o femeninos, pues intentar buscar el término, el sustantivo que sea, bueno, en fin, que esto es una locura. Pero eso, Vamos, que estamos empobreciendo el lenguaje más que enriquecerlo. no, tampoco creo eso. Simplemente la lengua evoluciona, como todo es un ser vivo. Sí, lo que pasa es que es eso, que la lengua evolucionará, pero... Sí, claro. Y el hombre evoluciona. Y el hombre. Venimos del mono Brack, se ha y asustado. vamos hacia el cerdo, Esto se ha pero dado. ¿Qué hace allí, por cierto? No sé. pues que ha llegado visita. Ah, vale. Sí, no. Más que nada yo lo digo porque, pues eso, los de mi generación, que teníamos, pues eso, un código de lenguaje, pues ya ahora todo lo que dices lo tienes que, pues eso, hay que pensar. Ahora escribes en un chat y ya no puedes decir hola a todos, tienes que decir hola a todos y a todas, y tampoco puedes decir hola a todos y a todas, sino que ahora tienes que decir hola a todos, Hola. porque sí, al final dices pues hola, ¿no? Y ya está, y para todos. Y dices, Es joder. como cuando mandas un correo y dices sí que pongo buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque no sé cuándo lo van a leer. No lo sé. No lo sé, no O lo cuando sé. haces un podcast. ¿Qué dices? Buenas tardes, Sí. buenas noches. Ah, pues es que tampoco se sabe. Así es la vida. Sí. Pero bueno, ¿qué más te veo así ahí? Ah, otra cosa que me ha chocado. Bueno, me ha chocado. Me ha resultado curiosa. Es que de TVOs publicados en este pasado año hay unos cuantos. Bueno, yo el Carne de Cañón de Aroa Travel lo incluyo en los más recientes, me parece, y está, bueno, pues bastante... Pero no es del 2020. No, es del 19, pero bueno, más o menos aceptamos barco. Está esto no está bien, de Irene Márquez, ojo Me ha ahí sorprendido, entrando. me ha sorprendido, Sí. A sí. mí también y muy gratamente porque está bien, además, bueno, media lista. Está no, bueno, no está mal situado. No está mal. Ya está, ¿no? Pues ya estamos. No puede ser. Sí. Sí, pues sí. Sí que puede ser, sí. Sí, puede ser, sí. Y La Cólera, por supuesto, de Santiago García y Javier Olivares. Bueno, ¿A ti no te acaba de...? no. Sí, por la parte gráfica, por la historia. A mí es que, como hay una parte que me sobra totalmente del TVO, creo que no es un TVO tan redondo como Las Meninas, por ejemplo. También fue descomunal, la verdad que... Pero claro, gráficamente Javier Olivares es que está a nivel tan alto que es muy difícil. Pero a mí toda la parte que ya sabéis Ya cuál sé. es, la que le tienes que dar la vuelta al TVO, a mí toda esa parte sobra totalmente. Es como, vaya. Bueno, es una forma de integrar y de traer la historia al presente. Pero ya. a mí es que no... Entiendo que no necesita... Puedes contar, o sea, la misma reivindicación que tratas de hacer, además... la puedes hacer sin hacer eso. Y luego se mete allí en una... Vamos a decir, una pastura política que... No, es que no veo que encaje, no veo que como que no tiene, como que parece un pastiche, como parece un añadido que, es decir, si tú quitas eso, el TVO es exactamente igual o mejor. Entonces, claro, si pones una cosa que tú se la puedes quitar y el TVO no sufre, sino que puede incluso que mejore, pues entonces que es una parte que para mí no le hace falta. Pienso, que me parece muy bien que la idea cuando te la plantean, ay, le doy la vuelta, ay, fíjate, pero luego es que la historia que cuenta en sí me interesa mucho más la historia de Aquiles, no como Aquiles, sino además como Aquiles como persona casi no binaria, ¿no? Que es
que tiene relaciones con hombres y mujeres, como que no se plantea la sexualidad de una manera heteropatriarcal normativa. Míralo. Y que lo que busca además es trascender, ¿no? Que además era un tema que ya había tocado Santiago García en Beowulf, que va exactamente de lo mismo, ¿no? Exactamente. Del héroe que no busca matar Que al el malo. Beowulf no está, que podía haber estado, yo Podría creo. haber estado. El héroe sí que está. Sí. A mí me gusta más el héroe que Beowulf. Como Es que el cómic. héroe es... El héroe Bof, que es- me Tenemos parece que dejarlo Sí, aquí, sí. que se Ya. nos ha acabado el tiempo. Todos los que quieran saber algo más de todo esto, hay una segunda parte del programa que no se escucha por antena ni se ve en vídeos, sino que se escucha en iVoox, que es donde estará el huevo de Alojado. Pascua. No hemos alojado dicho ahí. ni cuál es el top 10 ni nada. O sea, No, sé, no, hemos no, ido no habéis hablando dicho picando, nada, ni- nada. no Bueno, sabemos que ni- vaya la gente a Que mirarlo. lo vaya, que busque, meteros en la web coño, de que Rock busque. Deluxe y si os gustan las listas... El número 1 lo hemos nombrado, pero no Sí, vamos a no decir cuál deciros es. cuál es. Hala, A buscar. que seguimos después. Hasta luego. Hasta luego.